Bueno, hermanos, ahora vamos a retomar con un tema quizás más conocido por todos, que refiere a la historia de Jesús. Cuando nosotros empezamos a ver la panorámica bíblica, habíamos visto en una de las primeras, los primeros temas, este slide que muestra la primera promesa de salvación que fue dada antes del diluvio, y después vemos la promesa que Dios le dio a Abraham, la de una tierra, la de una descendencia y la de la protección. Cuando nosotros hablamos de cumplimiento de la promesa, nos tenemos que remontar al libro de Génesis. Hermanos, que quiero revisar algo. Hermanos, ¿me están escuchando bien? Amén. Amén. Amén, hermana. Sí. Denme un segundo, pues me pareció que se me había colgado la pantalla. Sí, me están escuchando. Perfecto. Pensé que me quedé con el ancho de banda que se me había cortado. Bien, cuando nosotros hablamos del cumplimiento de la promesa, nos remontamos al capítulo 3 de Génesis, donde el Señor le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El cumplimiento de esta promesa de salvación para la humanidad se va a dar en Jesucristo, en su muerte y resurrección. Luego teníamos la promesa que fue dada a Abraham. Y dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Acá vemos otra referencia en el Nuevo Testamento del cumplimiento de la promesa. Y luego vemos en el libro de Hechos, después que Jesús ya ejerció su ministerio, murió, resucitó, que se les dice a los judíos, ¿no? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro Padre, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Y aquí vemos en Jesucristo el cumplimiento de esa promesa que se fue, dando en el tiempo a través de lo que nosotros conocemos la historia de la salvación de la humanidad, que empieza en el Génesis y que después va tomando forma en el llamamiento de Abraham, en la formación del pueblo de Dios o al principio el pueblo hebreo, después la nación de Israel, luego cuando la nación de Israel es deportada y vuelve a su tierra, y ahora llega el cumplimiento de esa expectativa mesiánica que estábamos hablando en la clase anterior. El nacimiento de Jesús, la fecha que estaríamos tomando de acuerdo al cronograma que estamos manejando con este libro, se dataría en el año 5 a.C. Su ministerio estaría dado más o menos hasta el 28 después de Cristo, y luego de la resurrección de Cristo va a venir una etapa nueva que se va a llamar el desarrollo de la iglesia primitiva. Este tema de la historia de Jesús, ustedes seguramente tienen mucho conocimiento porque todos leemos los evangelios, nos produce, Dios nos bendice a través de la lectura del evangelio porque nos trae esperanza, vemos el obrar de Jesús, vemos sus milagros, vemos cómo entrega su vida. Y básicamente lo que nosotros podemos decir que la fe cristiana está basada en el ministerio de Jesús
obviamente en su nacimiento, en su ministerio, en la crucifixión y en la resurrección de Jesús. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, lo vimos recién en el cumplimiento de la promesa de la simiente, pero también lo vemos en los distintos profetas que iban anunciando la venida de el Mesías. Y el Nuevo Testamento lo va a presentar. Cuando nosotros vimos la primera clase, que decíamos, ¿por qué nosotros teníamos que estudiar el Antiguo Testamento? ¿Por qué no manejarnos directamente con el Nuevo, que están el ministerio de Jesús y lo que sería la organización de la iglesia, que se puede ir viendo a través de los hechos y de las epístolas? Y en realidad el mismo Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio en mi favor, dice esta versión de la Biblia. Era el instrumento que tuvo la iglesia primitiva para presentar a Jesús como el Cristo. Y se iban remontando a los escritos del Antiguo Testamento, aún los Salmos. Lucas hace referencia, ¿no?, de Jesús haciendo mención a Moisés, siguiendo por los profetas, y les mostraba lo que decía el Antiguo Testamento sobre él. Este relato es el relato que refieren a los discípulos de Emaús, cuando Jesús resucita y se encuentra con ellos. El mismo Jesús, aunque estaba velado a los ojos de esos discípulos, el mismo Jesús les iba contando y explicando a la luz del Antiguo Testamento lo que esas escrituras decían respecto de Jesús. Y cuando vamos al libro de Hebreos, que también es un escrito que utilizó la iglesia, que se manejó, digamos, dentro de lo que podríamos decir el género epistolar, dice, Dios, habiéndonos hablado de muchas formas y maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo. Entonces, vemos que la historia de Jesús tiene muchas miradas. Una mirada que es lo que abre la posibilidad de salvación al mundo gentil, el cumplimiento del plan de salvación de la humanidad que se da desde el Génesis. Vemos el cumplimiento de todo lo que fue anunciado y profetizado en el Antiguo Testamento en el Nuevo. Vemos que el mismo Jesús dijo, vayan a escudriñar las Escrituras, porque ellas van a hablar de mí, ya me dan testimonio de mí. Y cuando lo vemos a Jesús resucitado con sus discípulos, el mismo Jesús le va mostrando por la Escritura el cumplimiento de la profecía y de su muerte y de su resurrección. Entonces nosotros ahora vamos a hacer un paso muy rápido desde el nacimiento de Jesús hasta la resurrección y sus posteriores apariciones, y ahí estaríamos concluyendo la clase. Cuando nosotros vamos a los evangelios, vamos a ver diferentes formas de presentar el nacimiento de Jesús entre Mateo, entre Lucas, y vamos a ver que Mateo va a ser digamos, se va a concentrar en lo que es la línea de José, digamos, la línea paterna. ¿Por qué? Porque Mateo estaba queriendo presentar a Jesús para el mundo judío, para lo que eran el pueblo judío de ese entonces. En cambio, Lucas lo va a presentar con la experiencia que tuvo María. Todos sabemos, a la luz de la Escritura, que esta no fue una concepción sobrenatural, profetizada, que si bien nació en Belén,
desarrolló su ministerio en Nazaret. Y algo característico es que sí, hermanos, tenemos que siempre presentar a Jesús. Jesús era verdaderamente hombre. Un bebé que seguramente habrá tenido, como todo bebé, sus momentos de lloro, sus momentos de hambre. Fue un niño, fue un adolescente, fue un hombre maduro, fue un verdadero hombre, que estaba viviendo en una familia que no era rica y que él, como todo niño judío, recibió una educación que en ese momento se daba en la sinagoga. Y había características de Jesús que eran poco común por ahí para digamos, dentro de ese contexto, que tenía una inclinación para, digamos, trabajar muy bien todo lo que era el debate religioso. Entonces, hermanos, siempre que leamos la historia de Jesús, tenemos que pensar que fue un hombre con hambre, con cansancio, con sueño, con alegría, con tristezas. Todo lo que nosotros vivimos en cuanto a emociones, los tuvo Jesús, con la única diferencia el que nunca pecó. Pero sí fue tentado en todo. Hubo una etapa, cuando él ya era un hombre maduro, que es lo que bíblicamente conocemos como el bautismo. Y está ligado a Juan el Bautista. Y ahora quiero, hermanos, detenerme bíblicamente en esto. Habíamos hablado que había una expectativa mesiánica. Cuando en Mateo 3, versículo 2 dice, aparece Juan el Bautista y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este llamado, y acuérdense en que hay 430 años de silencio profético, y después de Malaquías aparece Juan el Bautista. Juan el Bautista es el profeta que aparece ahora en la antesala de la venida del Señor. Y además en el versículo 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, había una expectativa mesiánica y Juan el Bautista tenía en claro que él estaba preparando el camino para el Señor, el Mesías. Cuando Juan el Bautista se presentó ante el pueblo judío vino y aceptó el mensaje de denuncia y de pedido de arrepentimiento de Juan el Bautista. Y él les aclaró, dijo, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Se dejó muy claro que anunciaba la venida del reino de Dios porque había una expectativa mesiánica y que que él bautizaba para arrepentimiento, pero que iba a venir el que iba a bautizar con Espíritu Santo. Ahora, este bautismo de Jesús no fue movido por una conciencia pecaminosa. Jesús se bautizó y le aclaró a Juan, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Era necesario, era un mandato y él se bautiza. Cuando él se bautiza, hay un momento visible para Juan el Bautista, que es el descenso del Espíritu Santo. Era una señal. Y dijo, Juan, y yo no le conocía. Acuérdense que él dijo, preparad el camino al Señor, el que viene después de mí es antes que mí, porque él os bautizará con Espíritu Santo. Eso lo dijo, lo anticipó.
Pero después Juan dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y esta fue la señal que recibió Juan el Bautista para identificar a quién era el Mesías. En Mateo 3 dice que Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esto, hermanos, ¿por qué lo declaro con tanto cuidado y expresándolo con los textos bíblicos? El descender del Espíritu Santo. Hay muchos errores o pseudo doctrinas que han interpretado mal el texto y diciendo que fue el derramamiento del Espíritu Santo, que a partir de ahí él fue ungido hijo de Dios. Esto no es bíblico. Jesús es hijo de Dios desde nacimiento y este descenso del Espíritu Santo era el cumplimiento de la profecía y Juan el Bautista vio descender el Espíritu Santo y reconoció y dijo, este es el Mesías. Y esto, hermanos, que dice en forma de paloma, por la duda lo aclaro, aunque no compete esta materia. Hay alabanzas que dicen, hay una paloma blanca volando por este lugar. Hermanos, el Espíritu Santo no tiene forma. Esto es una forma de expresión, de imagen que vio Juan el Bautista para reconocer que Jesucristo era el enviado y era una señal. Pero el Espíritu Santo no tiene forma, ni menos que sea una paloma. Amén. Y hay algo más que refiere a este tema del descenso del Espíritu Santo, que está dado en Isaías. Y Isaías dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Entonces, vemos el cumplimiento de la señal para Juan el Bautista y también el cumplimiento de la profecía de Isaías que decía que iba a reposar sobre él el Espíritu de Jehová. En cuanto a sus enseñanzas, Jesús lo podemos categorizar como un revolucionario y lo podríamos, digamos, cambiado muchas formas de pensamiento y en un mundo judío donde estaban tan arraigadas las prácticas de la religión y tan arraigadas a la ley, tuvo una mirada totalmente diferente y él enseñaba a las multitudes, pero también tenía un grupo mucho más cercano. Lo pueden leer en la Biblia, tenía a los 12, pero también tenían un grupo escogido, que era Pedro, Jacobo y Juan. Y los que seguían a Jesús, estaban los que seguían a Jesús por la comida, ya lo sabemos, pero había discípulos que seguían a Jesús. Y aquellos que eran, digamos, verdaderos seguidores, aceptaban ese estilo de vida de Jesús. Y estaban dispuestos a sufrir y a morir por él. Y esto por ahí no lo vimos tanto en la vida de Jesús, pero lo vimos después, en su ministerio, en los apóstoles, en su ministerio posterior y en los discípulos, porque hubo muchos discípulos anónimos que no sabemos hasta dónde pudieron haber llevado el evangelio, pero que sí fueron testigos de las maravillas y del poder de Jesús. En cuanto a sus relaciones, fue totalmente abierto. Se relacionaba con los pobres, con los que tenían dudosa reputación, con los samaritanos, que los samaritanos eran en cierta medida los oponentes de los judíos, porque eran mezclados con gentiles, eran judíos mezclados con gentiles.
además de esto, algo que lo caracterizaba, él se relacionó con una clase social que era más bien de los pobres, los pescadores. Por eso los saduceos, que era la élite de la sociedad, y los fariseos, que también podrían serlo, no lo podían identificar con el Mesías, porque sus rasgos y sus características eran totalmente opuestas a los que ellos imaginaban como un libertador, como un enviado de la dinastía de David. Imaginaban un guerrero. Y sin embargo, Jesús tenía un comportamiento totalmente opuesto y una forma de enseñanza que no era fácil ser llamado rabí en la época, era un honor ser llamado rabí. Sin embargo, a Jesús, naturalmente, los discípulos lo empezaron a colocar en el papel de rabí. Y bueno, y ahí vemos que hubo muchos conflictos con los escribas en torno a la interpretación del Antiguo Testamento. En cuanto a su autoridad, hermanos, esto es muy interesante. Jesús presentó la palabra con autoridad. Él, en primera persona, dijo, ustedes han oído qué, pero yo os digo. Y fíjense en esto, Jesús acusa a los fariseos y a los escribas de invalidar la ley, cuando ellos supuestamente eran los que la enseñaban, la interpretaban, los celosos de la ley, y afirmaba que cómo era la correcta observación del sábado, porque había aparentemente una mirada religiosa que el sábado tenía que tener el cumplimiento de ciertas pautas, y Jesús le dijo, no, el cumplimiento del sábado tiene que seguir otras reglas. Y además, esto es muy interesante, cuando nosotros vamos al Sermón del Monte, que dice que Jesús colocó los principios antes que los preceptos, me traje este texto bíblico porque me parece que lo va a representar bien. No cometerás adulterio. Un mandamiento que se dio allá a Moisés en el monte Sinaí. Como este mandato, Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, él se va al principio que estás detrás. Nada empieza de un momento a otro. Tiene una gestación. Todo empieza, tiene un origen. Y Jesús te está diciendo, el origen está empezando en la codicia y eso ya es pecado. Y los iba confrontando, porque a lo mejor los mismos fariseos y saduceos, en sus corazones, quién sabe lo que ellos tenían y pensaban de codicia, y Jesús, que conocía sus corazones, obviamente les tuvo que llevar a esta realidad y le dijo, todo empieza acá. Y denunció esas actitudes legalistas, e inclusive lo acusaron de tener un mal espíritu. Jesús confrontaba fuertemente, o sea, las discusiones que Jesús tuvo, y de hecho que no tenemos todos los detalles, los relatos bíblicos tienen ciertos contenidos, pero dice que no alcanzaría los libros de la Biblia, del mundo, para escribir todo lo que Jesús hizo. Así está en uno de los evangelios lo concluye. Y luego Jesús desarrolla su ministerio. Aquí hay muchísimo para hablar, pero cada relato bíblico es un motivo de hermenéutica. Si podemos entrar a profundizar y no nos alcanzaría ni toda la vida ni todos los investigadores bíblicos para poder llegar a una pequeña superficie de lo profundo que son los relatos bíblicos, pero después que Jesús desarrolla su ministerio, viene la preparación para el fin.
Y ahora vamos a entrar a desarrollar un poquito esos días que Jesús se fue preparando para el fin. No sé, hermanos, si alguien están escribiendo algo acá, yo no estoy leyendo, discúlpenme si hay algo que... Bueno, este suceso de la vida de Jesús que está escrito en la Biblia, lo vamos a ir relacionando con lo que nosotros fuimos viendo en las clases anteriores. El primer día Jesús entra a Jerusalén montado en un asna. Nosotros habíamos hablado de una expectativa mesiánica. El mundo religioso de la época tenía una expectativa. Pero Jesús entró montado en un asna, de acuerdo a lo que se había ya profetizado en el libro de Zacarías, que dice: hija de Sión, da voces de júbilo, he aquí tu rey vendrá a ti justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué hizo Jesús en este acto en cumplimiento profético? Confrontó a Jerusalén en su autoridad mesiánica. Él le dijo: el verdadero Mesías no va a ser un político o un guerrero o un hombre que va a levantarse con ejércitos. El verdadero Mesías va a venir humilde, cabalgando en un asna para establecer el reino de Dios. El establecimiento del reino de Dios tenía otro tenor, no el que pensaban los religiosos de la época. El segundo día, él maldice a la higuera y hace la limpieza del templo. Jesús, que no estaba con los fariseos ni con los saduceos, que no tenía, digamos, desde el punto de vista político de la época, que los saduceos eran los que tenían el dominio sobre el templo, Jesús confronta a los líderes y, digamos, hace el acto de tirar las mesas, de los cambistas y demás, pero declara: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Se presenta como autoridad y los confronta. Y luego va a empezar todo lo que llama el proceso del arresto de Jesús. Había una preparación y luego va a empezar el arresto. Se arma una conspiración de los judíos y se define un complot entre los sacerdotes y los escribas. En paralelo, Jesús comparte la última cena con los apóstoles e instituye lo que se conoce como la Cena del Señor, que es un memorial de su muerte y deja declarado que a través de su muerte iba a ser la salvación de la humanidad, y dijo: esta es mi sangre de un nuevo pacto que por muchos es derramada. Y deja declarado el nuevo pacto que va a venir a través de la sangre de Cristo y que va a empezar con lo que nosotros conocemos después como el plan de salvación, en el bautismo, ¿no? Sucede la tradición de Judas, también dentro de otros relatos sucede la oración de Jesús en el Getsemaní, y finalmente se da el arresto de Jesús. Es un proceso que se suscitó tan rápidamente, pero sin embargo bíblicamente está muy bien detallado y nos tiene que inspirar, hermanos. Luego del arresto, Jesús está ya ante el sumo sacerdote y confesó ser el Cristo, el Hijo de Dios, y lo condenan por blasfema. Además de otras acusaciones con respecto de pagar los tributos, aunque Jesús siempre los pagó, pero bueno, estas eran un poco las
acusaciones infundadas, pero que, bueno, buscaban el motivo para condenarlo. Y continuó el proceso de la crucifixión. Hay muchísimo para leer sobre cómo era este método. Lo que sí se sabe que era pensado para los peores criminales y que se buscaba dilatar la muerte para darle muchísima más intensidad al dolor. Jesús, que era santo, que había estado dando de comer a los pobres, que había aceptado a todo tipo de personas de situaciones dudosas, que había abierto su corazón a todo el pueblo. Tenía muchos que se identificaban con él, pero en el momento de la crucifixión quedó solo. Y eso siempre nos tiene que llevar a pensar cuál es el mensaje, ¿no? De que aún en nuestros días ese dolor tan grande que Jesús tuvo en la cruz y pensar, ¿no? Que él estuvo solo en esos momentos. Y hay muchos aconteciminos que el Espíritu, nosotros que somos salvos por su gracia, nos conmueve. Cuando nosotros vemos que Jesús oró y perdonó a sus verdugos, que encomienda a su madre, o sea, que su madre no quede sola, y que además un ladrón arrepentido tenga oportunidad de entrar al reino. Todo eso lo hizo en ese proceso tan doloroso de estar en la cruz. Y aquí hay varias palabras que Jesús dice. Él gritó 4 veces en la cruz. Hermano, si pueden después leerlo. Uno dijo, tengo sed. Este grito, imagínense, hermanos, a Jesús en la cruz y grita, tengo sed, pero alguien que tiene sed grita desesperadamente. Esto refleja. Después gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese dolor de soledad. Después dio otro grito, y esto, hermano, es maravilloso. Todo se ha cumplido, consumado es. Y después dijo, Padre, encomiendo mi espíritu, y esta frase de la mirada exegética, de la investigación bíblica, hablaría de una decisión voluntaria. Hermanos, Jesús se entregó, él dijo, yo pongo mi vida por mi propia voluntad. Él no era verdaderamente hombre, con su capacidad de decidir, no era un robot, y él dijo, pongo mi vida por mi propia voluntad. Y cuando terminó, él dijo, se ha cumplido todo, consumado es, Padre, encomiendo mi espíritu. Y hay algo que sucedió en ese instante, que el velo del templo se rasgó. No voy a entrar en detalles, pero si algún hermano no entiende bien de este tema del velo, el templo tenía el lugar santo, el lugar santísimo, después estaba afuera el patio de los gentiles, estaba la fuente, o sea, había varios divisiones, pero en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer el sacrificio por todo el pueblo. Nadie que si ese sacerdote, sumo sacerdote, entraba y estaba en pecado, moría y lo tenían que sacar. Y lo tenían que sacar no físicamente, tenía como una soga que se tiraba para afuera porque nadie podía entrar a ese lugar santísimo. Pero sin embargo, a partir de la muerte de Jesús, ese velo se rasgó. Y esto abre el camino a todas las razas y naciones a la presencia de Dios. Y luego viene la sepultura. Esta sepultura se dio el día viernes en la tarde.
todo lo que tenían que hacer, que eran rituales que se hacían con los muertos, se debía hacer antes de que entrara el Shabbat o el sábado. Entonces José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús y lo sepultó. Y ahí quedó el cuerpo. Y luego sucede la resurrección. Hermanos, a mí me maravilla este texto que está escrito en Primera de Corintios capítulo 15. Corintios se escribió aproximadamente 20 años después, en promedio, por ahí un poquito más, de la muerte de Jesús. Y fíjense lo que dice, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, le escribe Pablo a los Corintios, conforme a las Escrituras, iba a resucitar, estaba profetizado, y que se le apareció a Cefas, y después a los 12, y después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo, 2 décadas o quizás más después de la resurrección de Cristo, está dando testimonio, aunque Pablo se convirtió mucho después, está dando testimonio de esa resurrección y del cumplimiento de las Escrituras. El Señor se le aparece a María Magdalena, se le aparece a Pedro, y luego aparece en Galilea, donde da la comisión a sus discípulos. Y Lucas agrega el relato de los discípulos de Emaús, donde el mismo Jesús les va detallando el cumplimiento de las Escrituras, que el Cristo iba a morir y a resucitar. Y la última aparición, hermanos, la tuvo en el Monte de los Olivos, donde fue llevado al cielo. Y lo tenemos que leer en el texto. Y esto ya está en el libro de Hechos, ya no en los Evangelios. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, imaginemos, hermano, este momento. Jesús es alzado, lo recibe una nube y lo oculta un poco de sus ojos. Y ellos mirando el cielo, lo veían como que se iba, pero ya estaba medio tapadito con la nube. Aparecen 2 ángeles con vestiduras blancas. Dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La segunda venida de Cristo. Y ahí termina, hermanos, el relato del nacimiento, el ministerio, la preparación para la muerte, la crucifixión y la resurrección y las apariciones y la subida al cielo. Esta es la maravillosa historia bíblica que tenemos respecto a Jesucristo. Hermanos, antes de entrar al repaso, preguntas. ¿Han leído todos los evangelios, hermanos? ¿Han podido hacer en algún momento un análisis detallado de los momentos de la vida de Jesús? Sí. Sí, hermana, hemos podido. No. Yo en mi caso, yo sí. Hermano, alguien está hablando, pero no lo escucho bien. Esperen. Sí. Sí, le contaba que yo sí lo he investigado y la verdad que es muy interesante, porque aparte los 4 evangelios se dan pinceladas que por ahí en uno no dicen y muestran diferentes cualidades que enriquecen más la interpretación. Amén, amén, amén. Sí, hermano.
todo lo que nosotros vimos hasta ahora en los evangelios es el cumplimiento. Tenemos referencias proféticas, tenemos, digamos, todos los antecedentes para ver el cumplimiento de la promesa desde Génesis y Abraham, que es lo que les venía diciendo antes, hasta el cumplimiento de Jesucristo. Y lo que les decía antes, la historia de la salvación todavía no concluyó, todavía nosotros como iglesia de Cristo tenemos que seguir en la obra de Jesús, que al principio empezó con los apóstoles y los discípulos, los primeros que yo decía, los apóstoles, y después los discípulos, los padres de la iglesia, es decir, las primeras generaciones, pero por la gracia de Dios esto continúa hasta que Él venga. Amén, hermanos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hacer, hermanos, el repaso. La parte de la historia de Jesús es sencilla en el sentido, es hermosa, pero si la leemos en las escrituras es un deleite, está muy bien relatada y podemos ir viviendo la vida de Jesús con él. Y yo lo que sí les sugiero, hermanos, es que cuando ustedes lean cualquier parte de la Biblia, pero por ejemplo los que son los relatos, como el caso de los evangelios que tienen muchos relatos, traten de imaginarse ese momento. Imaginarse, no una lectura al vuelo que, como decía, Jesús ascendió al cielo y apareció una nube y aparecieron dos ángeles. Vivamos esa situación, imaginemos esa ida. Imaginemos, eso nos va a dar gozo y alegría y ver lo que vivieron los apóstoles. Así se tiene que leer la Biblia y se tiene que analizar y estudiar. Tratar de ver cada detalle y de imaginar los momentos. Y después, bueno, ustedes cuando vean otras materias van a aprender herramientas para investigación bíblica. Pero mientras tanto, siempre léanlo con mucho detalle. Y traten de hacer una lectura secuencial. No, siempre la riqueza es que uno pueda leer los temas de principio a fin. El devocional de tomar un grupo de textos está bien, es lectura bíblica. Pero cuando uno quiere tener una mirada integradora de la Biblia, necesita sí o sí en algún momento empezar a dar, digamos, una lectura intensa y secuencial. Porque si la cortan, van a darse cuenta que les va a faltar. Ahora, que ustedes vieron panorama de la Biblia, ya la semana que viene empezamos con Hechos, y ya con las cartas, las epístolas y demás, vamos a ir cerrando. Pero de todo lo que han visto, ustedes ya hoy cuando entren en un libro de la Biblia, si algún hermano no la terminó de leer todavía completa y quiere hacerlo, empiece y trate de ir ubicándose en esos periodos. Van a ver cómo van a disfrutar ese viaje bíblico donde en las diferentes y miles de años y con diferentes personajes y con una cantidad de promesas y con las maravillas de Dios, uno va viviendo ese relato bíblico y es como una fuente, es un gozo, es como una sed de seguir leyendo y preguntas que uno le hace al texto. Y así va a ir creciendo el interés de la Biblia. Si es suelto, no está mal, pero puede ser, hermanos, que nos focalicemos generalmente en los salmos. Y no está mal, hermanos, pero la Biblia no es solo los salmos. Tampoco es solo lo que se predica los domingos. La Biblia tiene una cantidad de libros de diferentes épocas y autores y temáticas, y todo aporta para nuestra edificación, en nuestro crecimiento. Bueno, hermanos, voy a compartirles entonces las preguntas. A ver, hermanos, ¿qué es el periodo intertestamentario?
A ver, recién lo revisamos, pero... Es el periodo de silencio. Sí, está bien, tiene Desde varias... Malaquías hasta Mateo. Claro. Sí, podríamos decir que hay varias definiciones. Espérenme un minuto que quiero mejorar mi pantalla. Ahí está. La definición más breve sería el periodo comprendido entre el fin de los registros del Antiguo Testamento, que está muy bien, hermana habló de Malaquías, hasta los eventos que anuncian el nacimiento de Jesús, que empezamos en los evangelios. Este sería, digamos, la definición más directa. Ese es el periodo intertestamentario. Después hablábamos del imperio griego, hablamos de la cultura helenística y demás, pero bueno, por ahí tenemos que empezar a sintetizarlo un poquito, que es eso, desde el último registro del Antiguo Testamento hasta los primeros eventos del nacimiento de Jesús. ¿Bajo qué tres imperios estuvo Israel sometido posterior a la deportación a Babilonia? Porque si no serían 4 imperios. Los Persa, persas, griego y romano. Griego y romano. Muy bien. ¿Qué libro del Antiguo Testamento podemos encontrar referencias del periodo intertestamentario? El libro de Daniel. Muy bien. Ay, Dios, sí, esa es la respuesta ahí. Qué chabón, Muy bien, muy bien. No puede pasar con... ¿Quién, bueno, hermanos, ¿quién tomó el dominio de Jerusalén en el año 332 a.C.? Alejandro Magno. Alejandro Magno. Muy bien. ¿Qué es el helenismo? No importa que no me den una definición, El pero... milenio después de Alejandro Magno, los 400 años. Sí, Cultura griega. eso El imperio sería... El griego. imperio griego. Bueno, en verdad es así. El helenismo dentro del Unas imperio griego civilizaciones. es la civilización. Lo van a encontrar en la lectura de sus hijos en las escuelas secundarias que se ve historia, lo van a encontrar bastante presente la civilización helénica, y de hecho es algo que se escucha, ¿no?, dentro de lo que leen historia. Es la civilización que se extendió por medio de las conquistas que fue dando Alejandro Magno durante el periodo greco-romano, que va por todo el Mediterráneo. Yo lo estoy ampliando, igual ustedes después lo pueden profundizar un poquito más cuando hagan el repaso de la clase. En el libro está expresado de esa forma. Pero bueno, es la civilización que se extendió en todo lo que sería el imperio greco-romano, ¿sí? Porque la civilización esta, y perdón que lo voy a volver a reiterar, es que ha tenido una influencia que se ha extendido mucho más de lo que fueron los inicios de Alejandro Magno, que murió. Duró muchísimos siglos, pero después de la muerte o de la caída del imperio griego, siguió a través del imperio romano. La otra pregunta es, ¿qué tres aspectos positivos podemos destacar del helenismo, es decir, de esta nueva civilización que se incorporó desde la mirada positiva? La parte de el idioma, claro, que permitió Muy bien. que se predique el evangelio. Esa es una. Muy bien. El idioma, y que como positivo lo vamos a ver después, pero la forma como trabajó Pablo la expansión del evangelio en todo el mundo gentil, si no hubiera habido este idioma, el único idioma que hubiera estado en ese momento hubiera sido el hebreo, esto no hubiera sido tan sencillo. Y después, ¿qué sucedió a partir del idioma? En la iglesia tenía ciertos
materiales, o lo que conocíamos como la Biblia hebrea. ¿Y qué sucedió con esa Biblia hebrea que también fue una herramienta para poder expandir la fe? ¿Se tradujo al griego? Muy bien, ¿y cómo se llamó cuál fue esa Biblia? Quinta. Quinta. Muy bien, exactamente. Y bueno, el otro tema, a lo mejor es la tercera razón, es una civilización en común. Porque había una forma de organización que ya se había asentado en todas las naciones que habían sido conquistadas. Por eso hablamos que los tres aspectos positivos serían una civilización común, un lenguaje común y la apertura que se dio de la Biblia hebrea traducida al griego, como para poder expandir el Evangelio. ¿Quién fue ese gobernante que abolió la fe judía y que hizo el sacrificio de cerdos en el altar, en el templo? Esta es más difícil. Era de la dinastía Seleucia, pero él, hermano, este nombre lo tienen que recordar. ¿Y saben por qué? Porque hay bastante literatura o libros que se han escrito sobre profecías ya cumplidas, y estas son bueno, se llama Antíoco IV Epifanes. Él, en libros que ustedes lean de cumplimiento de profecías, no dentro, digamos, de materiales de gente que se especializa en temas proféticos, va a aparecer la referencia del cumplimiento de una profecía en Antíoco. ¿Quiénes lograron la independencia política de Israel en el año 142 a.C.? Los judíos. Los macabeos. Muy bien. Y recuerden, los macabeos, si ustedes en algún momento tienen tiempo, pueden leer el libro de Macabeos, está en la Biblia católica, o sea que si lo googlean lo van a encontrar. El periodo entre Malaquías y Mateo no cuenta con registros en la Biblia. ¿Cuántos años aproximadamente se considera que no hubo voz profética? 430 años. 430. Amén, hermanos. Muy bien. Saben, hermanos, que lo resalto, aunque si ustedes me pusieran en algún lugar 400 años, no estaría mal. Lo importante acá no es la exactitud, sino saber que hay 4 siglos entre los, digamos, entre los testamentos, ¿no? Por tener una referencia, un tiempo de silencio. ¿Qué 2 enfoques suscitaron la expectativa mesiánica? O sea, ¿qué 2 miradas que esperaban los judíos y cuáles eran las 2 posibilidades que veían en el Mesías? Una era Libertador. Un rey y que lo salven de bien, los... Dale, un rey. claro. Muy bien. Una era una mirada más terrenal, que viniera de la línea de David, y o que fuera un libertador, aunque bien no quedan claro de qué forma, pero sí existía esa mirada. Y la otra está vinculada a lo que es el reino de Dios. ¿Cuáles son los libros de profecía apocalíptica que encontramos en la Biblia? Daniel y Apocalipsis. Bien. ¿Cuál era la secta que se consideraba sucesora de Esdras? Lo de Macedeo. Los saduceos. A ver. Los saduceos eran de Sadoc. Fariseos. Los fariseos. Pero bien, hermanos, está bueno, porque si quieren asociar Sadoc con saduceos, no sé si tiene alguna vinculación, pero los puede guiar para recordar, ¿no? Una regla mnemotécnica. ¿Cuál era
¿dónde nació Jesús y dónde se crió? Nació en Belén y se crió en Nazaret. Nazaret. Bien. ¿Y algunas evidencias de la autoridad de Jesús? Algunas para mencionar. En el templo, cuando los acusa de ladrones. Bien. Bueno, Denunció las actitudes legalistas también. bien. Hay como para centralizarlo un poco, lo que han dicho está bien. Recordemos uno de los primeros, quizás uno de los primeros mayores impactos, los podemos ver en las bienaventuranzas. Esa sería una mención de su autoridad en primera persona que dijo, ustedes han oído que se dijo, pero yo os digo. ¿Sí? Era como la expresión más directa de decirles, se dijo esto, pero ahora es esto. La observancia del sábado podría ser otra. ¿Y por qué les digo esta? Porque el tema del sábado era muy controversial para los judíos. Era un tema muy estricto para los fariseos, y hasta el día de hoy el sábado de los que son judíos más ortodoxos tiene digamos, mucha reverencia. Jesús tuvo reverencia por el sábado, pero él, digamos, lo que trató de guiar al pueblo, lo que realmente representaba observar el sábado. Y después, podríamos decir, una hermana recién lo agregó, lo aclaró, la mirada legalista. Eso Jesús lo denunció. Pero bueno, muy bien con estas respuestas. Y el tema del velo rasgado, ¿qué representa al momento de la muerte de Jesús? La entrada a todo a su presencia. Amén. Muy bien, hermanos. Es ya, digamos, la apertura al lugar santísimo, donde nosotros, por la gracia del Señor, hoy podemos acceder. Y la última es, ¿de qué lugar fue la ascensión al cielo? Monte de los Olivos. Amén. Es sencilla, hermana, hermanos, Monte de los Olivos. Amén. Algunas preguntas, hermanos, son muy básicas, pero ayuda también a que uno pueda conceptualizar más, pueda leer más, pueda profundizar más, porque conocer bien después el tema del Monte de los Olivos está vinculado a otras profecías, entonces ya podemos ubicarnos desde el lugar y saber que desde ese lugar ascendió Cristo a los cielos.